Hola, buenos días a todos. Supongo que bien, se me ve bien. Muchísimas gracias a todos y bueno, un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes desde ICSEM, desde nuestra oficina en El Salvador, con el fin de contarles pues desde nuestra experiencia y del trabajo que desarrollamos cuál es nuestra visión en el marco de la economía azul y de la planificación espacial marina. Nosotros podemos pasar, ¿se puede pasar directamente? Aquí está. Simplemente y por comenzar, algunas ideas para iniciar y para reflexionar en este marco, ¿no? Los modelos de desarrollo local, como todos sabemos, en las últimas décadas han tenido más, menos éxito y siempre está ese debate de en qué modo se ha realmente contribuido a reducir las desigualdades. ¿En qué modo y por qué? ¿Y cuáles han sido las metodologías, las debilidades, las fortalezas aplicadas? En ese sentido, se buscan y se trabaja en modelos que realmente muestren la compatibilidad en el manejo de los recursos naturales, de las personas y de la economía. Esto, al fin y al cabo, no son más que los tres elementos que todos conocemos que conforman la sostenibilidad, ¿no? Pero más allá y junto con ello, también nos preguntamos si realmente los actores principales en el desarrollo local son los que han venido participando o deberemos hacerlo de una forma diferente. De esto hablaremos hoy. ¿Cómo podemos trabajar todos juntos? Y es la palabra clave, juntos, ante los grandes desafíos globales, pues con el cambio climático, ante la pesca ilegal, no declarada, el turismo sostenible, la seguridad alimentaria y cuantos otros más, ¿no? Y todo ello nos lleva a entender y a pensar en qué es esto de estas palabras que últimamente nos rodean, la economía de los océanos, la economía azul y lo que hoy nos une, la planificación espacial marina. Adelante. ¿Sí? Siguiente. Cuando digo palabras es porque estamos y todos sabemos y somos muy conscientes de que nos encontramos en el mundo de las palabras, ¿no? Hablamos y tenemos palabras a nuestro alrededor relacionadas con economía, hablamos de sostenibilidad, hablamos de valor compartido, hablamos de crecimiento, hablamos de recursos naturales, hablamos de muchas cosas y lo que buscamos es unirlo, ¿no? ¿Y cómo lo unimos? Pues si pensamos en un país como El Salvador, en el que estamos ahora mismo, pensamos en un país que el azul, el color azul, que es el que más oímos junto con el color verde y el color naranja también de la economía naranja, es un color principal que ha marcado la vida de los salvadoreños desde hace muchas décadas. Pero no siempre así hemos prestado atención a lo que significaba ese color azul y a lo que nos estaba dando en nuestro día a día. Dando desde sus recursos, desde los propios recursos del azul de los océanos, dándonos cómo generamos y cómo éramos capaces de generar y de aprovecharlos en economía y además ello cómo implicaba la mejora de nuestras vidas, la parte social. Los océanos, sin duda alguna, todos estamos de acuerdo, los que estamos aquí, que cubren que no solamente, obviamente, es una obviedad en que cubren las 3/4 partes de la Tierra y que el 80% de la vida se encuentra debajo, sino que el 37% de la población mundial, que es un dato muy alto, vive en la costa y de todo ello el 10% supone la pesca y la acuicultura. La economía azul es aquella economía que se habla del aprovechamiento y que se refiere al aprovechamiento de los recursos que nos ofrecen los océanos para mejorar nuestra calidad de vida a través de nuestras diferentes actividades. Ello se calcula en unas primeras aproximaciones que pueda llegar a suponer el 2,5% del valor de la economía mundial, lo cual es una cifra muy alta. Tenemos conceptos como el de economía de los océanos, economía azul y planificación espacial marina. Hoy intentaremos enfocar un poco más el punto y el nexo común de estos tres conceptos y hacia dónde nos dirigimos. Siguiente, por favor, Daniel. Siguiente. ¿Sí? Bien. El marco global parte de la frase que todos conocemos a partir del Comité de Medio Ambiente de Naciones Unidas en 1994, de que satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones era un must, era y es una obligación. Es a lo que nosotros todos nos debemos y en lo que debemos trabajar, pero solamente lo vamos a lograr si somos capaces de atender tres dimensiones: lo social, lo económico y lo ambiental, pero ello siempre desde la equidad y desde la integración.
¿Y cómo podemos hacer esto? Adelante, por favor. Esto lo podemos hacer desde la planificación. La planificación empieza por la identificación de los problemas, el diagnóstico y el planteamiento de los objetivos. A nivel global, los objetivos de desarrollo sostenibles nos marcan esa hoja de ruta principal. Una hoja de ruta a la que nosotros nos podemos dirigir, la que podemos trabajar enfocándonos en 17 objetivos. Objetivos que todos conocemos se llaman objetivos de desarrollo sostenible. Todos estos objetivos reflejan diferentes ámbitos de la economía, del espacio social y del espacio ambiental, buscando en procura de esta sostenibilidad. Y sin duda alguna los océanos ocupan un único ODS, un único objetivo de desarrollo sostenible, pero no es lo único. Realmente los océanos están impregnando el 100% la totalidad de los objetivos de desarrollo sostenible, los 17. Cuando hablamos de economía de los océanos, hablamos de una visión económica única del océano. Hablamos de una visión en la que busca que el equilibrio de la actividad económica y de la salud entendida como industria, ¿vale? Como capital físico, y la salud del ecosistema como capital natural, es realmente lo que nos va a permitir el trabajar desde un punto de vista de rentabilidad, ¿vale? Y de obtención de recursos de forma sostenible. Si conseguimos este equilibrio es cuando empezamos a hablar del concepto de servicios ecosistémicos, es decir, de lo que me da en los océanos y de lo que yo también le devuelvo a los océanos y cómo yo puedo aprovecharlo transformándolo en servicios y en productos. Y la economía de los océanos, además, anterior, por favor. Sí. Y la economía de los océanos, además, simplemente decir que se basa y se fundamenta en el estudio y en el monitoreo, en la generación de conocimiento y en la aplicación de herramientas de ordenamiento. Pero si vamos un poquito más allá y a la economía de los océanos le aplicamos una palabra más, adelante por favor, que es la palabra verde, y nos vamos a nuestro contexto, que es el de la global, que es el de la economía verde. Encontramos que la economía azul no es más que un trocito de la economía verde, es la derivación de la economía verde aplicada al concepto a nuestros océanos. La economía verde es la que se ocupa del manejo sostenible de los recursos naturales para la generación del valor, y esto lo conocemos y lo sabemos todos. Y por tanto, la economía azul la vamos a referir a la aplicación específica del enfoque de la economía verde en la economía de los océanos. Por tanto, si hablamos de economía azul, hablamos no solamente de un enfoque económico hacia el océano, sino que vamos más allá y hablamos de un aprovechamiento e incorporamos la palabra sostenible de los recursos marino-costeros y consideramos que la economía azul es una aproximación, un enfoque como estrategia de desarrollo. ¿Cuál es la diferencia del enfoque de la economía azul respecto a otros anteriores? No solamente la integración de estos tres elementos de sostenibilidad, el social, el económico y el ambiental, sino la forma también de trabajar. Y esa forma de trabajar, adelante por favor, es la incorporación también del concepto de participación, de la participación de diferentes actores. Si vemos las definiciones de economía azul desde la FAO hasta la Comisión Europea, vemos que todos ellos se sustentan en el mismo concepto que acabamos de decir. Solo hay pequeñas diferencias, diferencias que no es más que son focos y que todos llegan a lo mismo. Cuando hablamos de la definición de la FAO, hablamos directamente de la alineación con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, buscando siempre maximizar estos beneficios económicos y sociales, reduciendo la degradación, al mínimo la degradación que ello pueda causar en el medio ambiente. Desde la Comisión Europea dan otro paso en la misma línea, simplemente el foco se pone manteniendo sin duda alguna el mismo foco de la iniciativa de FAO, hablan de forma específica de que los océanos son los motores de la economía y incorporamos palabras como innovación y como crecimiento. La identificación de los sectores de los océanos es el primer paso. Acuicultura, turismo, biotecnología, energía oceánica, explotación minera, pero podemos ir muchísimo más allá. Podemos entrar en la definición, ¿podemos dar una más, por favor? Dentro del turismo podemos diferenciarlo y podemos incorporar el transporte de pasajeros como los cruceros, podemos entrar en las marinas deportivas, podemos incorporar todo el desarrollo portuario, entre otros sectores. ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo trabajamos en economía azul? Trabajamos, como hablábamos antes, en el diseño de una estrategia en el que partimos para ello de un diagnóstico crítico. Un diagnóstico crítico que nos va a permitir la identificación de los retos del territorio, que nos va a permitir avanzar en una planificación estratégica con objetivos medibles y con resultados muy concretos, siempre alineados con los objetivos de desarrollo sostenible. Nos va a permitir trabajar en una planificación operativa. No habrá jamás crecimiento azul si no bajamos estos objetivos en la estrategia a proyectos y acciones muy concretas, y además decimos cómo lo vamos a hacer. Y el primer cómo está en la captación y en la asignación de recursos. Como toda estrategia, y no se diferencia de ninguna alguna, está en la asignación de recursos, tanto técnicos como financieros. Y más allá, en el diseño de cómo vamos a implementarlo de forma efectiva y cómo vamos a medir el impacto y a reportar. Todo ello solo va a funcionar si aplicamos 6 aspectos claves. En una visión holística del territorio, es decir, no vamos a ver la actividad como única, sino que vamos a identificar todas las actividades y vamos a ver cómo se relacionan. Aquí entramos en el concepto de la planificación espacial marina. Lo haremos de forma participativa, no solamente se trabaja con la administración y con la sociedad civil o con la empresa y con la academia, sino que son los 4 elementos los que se tienen que interrelacionar en cada uno de los pasos, sin excepciones. Y tenemos que establecer procesos y herramientas participativas que lo aseguren, no solamente en el primer proceso de diseño, sino en el posterior, de implementación e incluso de monitoreo. Tiene que ser analítica a lo largo de todo el proceso, de modo que realmente vayamos al fondo y que podamos identificar proyectos y acciones que realmente respondan a cuáles son los retos del territorio. Tiene que ser integral, como ya comentamos antes, enfocado a la implementación y medible con indicadores y fuentes de verificación muy concretos. Adelante, por favor. Pero con ello es muy clave la coordinación de políticas. La economía azul no es más que un marco, ni más ni menos, es un marco. Y como marco debe estar relacionado y alineado con todas las demás políticas relacionadas con la gobernanza de los océanos desde una perspectiva de gestión de recursos, de manejo de recursos y de las áreas marinas costeras, desde el desarrollo sectorial y las actividades económicas y sociales que se desarrollan en su entorno. Por tanto, es clave en este marco la aplicación del concepto de coherencia de políticas. Y por ello tenemos que trabajar junto con políticas marítimas integradas, con la innovación, con conocimiento, en el ámbito de la ordenación del espacio marítimo, vigilancia, estrategias de cuenca, pesca ilegal no declarada y no reglamentada, economía circular, turismo sostenible y todas aquellas que en nuestro territorio en El Salvador puedan aplicar. Una de ellas es Marine Spatial Planning, la planificación espacial marítima. Como acabamos, adelante, por favor, José Daniel. ¿Sí? Bien. La planificación espacial marina se enmarca, por tanto, en todo este contexto. La planificación es un proceso y esta es la definición de UNESCO y OC. La planificación es un proceso público, ¿vale? Por tanto, participativo. Análisis, como decíamos antes, en el marco de la economía azul. Busca la asignación de la distribución del espacio y del tiempo de las actividades humanas, siempre en las zonas marinas. Y con ello se logran objetivos de sostenibilidad, objetivos ecológicos, económicos y sociales. Y siempre, como hablábamos también al principio, especificadas a través de un proceso político. Por tanto, las actividades de la planificación espacial marina no son algo diferente a lo que todos estamos escuchando, economía azul, crecimiento azul, economía verde, se integran absolutamente en todos los procesos actuales de desarrollo sostenible con los que estamos conviviendo. La planificación espacial es, por tanto, es un proceso cuya metodología, que además está muy bien definida, es perfectamente coincidente con la que describí antes en la economía azul, lo que muestra una vez más su alineación. Y sin duda alguna no existirá jamás crecimiento azul si no hacemos un proceso analítico de planificación espacial en las áreas marina costeras en las que trabajamos en identificar los agentes, los actores, las actividades económicas, sociales y medioambientales que se desarrollan y buscamos su maximización en el marco de la sostenibilidad. Y siempre todo ello, por supuesto, como siempre y siempre decimos, para la mejora de la calidad de vida de las personas.
Muchas gracias. Espero que hayamos conseguido establecer el marco de todo el proceso que se está desarrollando ahora en El Salvador y en los países del SICA y que hayamos contribuido así a dar pie a las siguientes ponencias que están relacionadas justo con el ámbito económico, social y ambiental. Muchísimas gracias. Quedo a su disposición.